prevención. El objetivo de nuestra jornada de hoy es realmente hacer una sesión de taller. Vamos a promover los buenos hábitos que estén relacionados con la salud auditivo-comunicativa, reconociendo allí pues todas las enfermedades, acciones, riesgos y condiciones ocupacionales que impacten pues en el trabajador. Tenemos una estrategia que va a ser la resolución de problemas, va a ser como un estudio de caso que vamos a ir analizando entre todos y pues así vamos a ir contextualizando y resolviendo dicha situación con el objetivo de que podamos tener herramientas que promuevan esta salud auditivo-comunicativa y como lo decíamos, pues tiene unas implicaciones no solamente en los aspectos laborales, sino también en el bienestar físico, emocional, personal. Bueno, entonces vamos a ir encaminándonos y encauzándonos pues en este tema particular. Bueno, entonces quiero primero saber y digamos que quiero que en el chat vayamos interactuando frente al siguiente aspecto. ¿Ustedes sabían que una vez que perdemos la audición no la recuperamos? Si de pronto me ayudan allí para en el chat saber si nuestros participantes sabían eso. Vale, acá estamos esperando que todos coloquen si sabían. Y ahí Perfecto. están colocando que la mayoría no sabía y solamente una persona colocó que sí. Perfecto. Efectivamente, eso pasa. Una vez perdemos la audición, no la recuperamos. Y es una pregunta importante que quería traer como en primer plano, porque cuando estoy en las consultas, normalmente la pregunta es, una vez hacemos esa evaluación audiológica, es decir, bueno, ¿y esto que perdí, lo puedo recuperar o cómo lo recupero? Sin embargo, hay un aspecto importante que les quiero traer, es que la pérdida auditiva por ruido sí se puede prevenir. Entonces, está en nuestras manos que podamos hacer y tomar acciones para poder pues, cuidar nuestra salud auditiva y comunicativa. Entonces, vamos a iniciar una práctica. Bueno, vamos a ver un video de una situación laboral y vamos allí a respondernos estas preguntas. ¿Listo? Entonces, cada uno toma nota, lápiz y papel y va a ir respondiendo estas preguntas y a medida que vayamos desarrollando la jornada, pues las vamos a ir respondiendo, interactuando mediante el chat y demás. Adicionalmente, si de pronto tienen alguna pregunta que ustedes tengan, la pueden hacer en el chat o tranquilos, me pueden ir interrumpiendo y la vamos resolviendo de tal modo que podamos allí pues ir interactuando también. Hay 3 preguntas importantes que quiero que miremos, es qué condiciones laborales pueden afectar la salud auditiva comunicativa del trabajador que van a ver en el video, qué medidas de prevención están tomando el empleado para proteger su audición, y la tercera es qué síntomas de sospecha de pérdida auditiva y de dificultades de comunicación presenta el trabajador. Entonces voy nuevamente. ¿Qué condiciones laborales pueden afectar la salud auditiva comunicativa del trabajador? La segunda, ¿qué medidas de prevención está tomando ese empleado para proteger su audición? Y la tercera es, ¿qué síntomas de sospecha de pérdida auditiva y de dificultades de comunicación está presentando este trabajador que vamos a ver en este caso? Entonces, vamos a proyectar ya el video, creo que ya está ahí listo para que entonces lo podamos ver. Perfecto.
Vale, muchas gracias por la proyección. Voy a volver entonces a compartir mi pantalla para que podamos ver las preguntas. Bueno, entonces vamos ya a ir interactuando mediante el chat. Entonces, ya ahorita quiero contextualizarlos un poco con la primera pregunta que vamos a ir respondiendo, es ¿qué condiciones laborales pueden afectar la salud auditivo-comunicativa del trabajador? Entonces, primero voy a contextualizarlos un poquito con respecto a qué es la salud auditiva y salud comunicativa. Está definida según el Ministerio de Salud y Protección Social como esa capacidad efectiva, sana, ¿sí?, del ser humano para poder oír. Esto viene ligado y es muy importante a una función que nos permite comunicarnos y es a través del lenguaje, es decir, que empieza a haber una interacción entre lo que yo escucho, ¿sí?, y cómo yo me voy a comunicar y a relacionar con ese medio externo. Ahora, esa capacidad como tal, ¿cierto?, depende de varios aspectos. Uno, que son las estructuras, es decir, que anatómicamente esa estructura pues pueda estar bien, pero dos, también que fisiológicamente, es decir, que la función de ese sistema o de ese órgano pues esté de manera adecuada. Bueno, esto a su vez va a depender de otros factores. Uno, ¿cierto?, de la maduración del individuo, ¿cierto?, de cómo se está desarrollando en ese ambiente, ¿cierto?, y pues de todo lo que surge dentro de su contexto como tal. Bueno, y esto es importante porque realmente la salud de la audición y la comunicación pues hace parte de la salud en general, o sea, hace parte de que yo tenga bienestar. Y se va a crear en todo un marco que tiene que ver con nuestras familias, con nuestro ambiente laboral, con nuestros momentos de descanso, ¿cierto?, con nuestra vida cotidiana como tal. Y esto tiene a su vez pues una relación que va a lo largo de todo el ciclo de vida, es decir, mi salud auditiva y comunicativa no es solamente competencia de cuando se es niño, sino también cuando se es adulto y pues un adulto mayor, ¿sí? Va en el transcurso de todo ese ciclo vital y tiene una relevancia importante en distintos aspectos, como viene también dado desde las políticas públicas, desde lo cultural, desde lo ambiental, desde lo social. Entonces trae realmente varios componentes que son importantes allí rescatar. Bueno, de este modo entonces, ahora sí vamos a interactuar y mirar qué lograron ver en el video de esas condiciones laborales que tiene este empleado, ¿cierto?, que puede afectar pues esa salud auditivo-comunicativa. ¿Qué lograron ver allí en ese video? Vi por allí ya alguna, ¿verdad?, que a pesar de tener los audífonos no los usa, ¿cierto? ¿Tú me ayudas si llegan a responder alguna otra? Claro que sí. Acá nos están colocando que a pesar de tener sus audífonos no los usa, ruido alto en la ejecución, no se protegió, la afectación progresiva por el no uso de los elementos de protección, sin EPP, no utiliza los elementos de protección personal, los riesgos que se pueden presentar cuando no se utilizan los EPP. Perfecto. Entonces miren que suceden varias cosas que vemos aquí en este video. Realmente, pues bueno, hay un momento que de deber de las empresas, ¿cierto?, en cuanto a la capacitación con los empleados, el uso de los elementos de protección personal, ¿cierto?, encontrar los factores de riesgo, pues todo lo relacionado con ello, pero también hay una parte muy importante propia del empleado, de su cuidado como tal, de su cuidado personal. Ustedes mismos lo han dicho. Vemos allí en el video que está allí el símbolo donde están los audífonos de protección, están allí puestos, pero pasa el tiempo, no los usa y pasan bastantes años, ¿cierto? Y finalmente ya le salen hasta telarañas y lo usa desde de perchero allí para poner su chaqueta, ¿cierto? Entonces, es una balanza y es importante que esto lo tengamos en cuenta porque realmente quien finalmente resulta impactado en todo este proceso, pues es el empleado. Entonces, debemos propender por ese bienestar como tal. Para poder entonces contextualizarlos un poco más, es importante que sepamos cómo funciona pues el oído, cómo funciona nuestro sistema auditivo. Entonces, para poderles explicar aquí, me voy a permitir acá irles mostrando con este punterito. Nuestro oído tiene, es un órgano que ustedes lo van a ver que, pues bueno, es bilateral, está aquí situado en ambos lados del cráneo, ¿cierto? Se encuentra dividido pues en tres estructuras importantes. Una primera que es el oído externo, una segunda que es el oído medio y una tercera que es el oído interno. ¿Listo?
Es importante que sepamos que estas dos primeras estructuras, ¿sí? El oído externo y el oído medio, son las que nos ayudan a transmitir esa onda que sonora que viene aquí por el aire, ¿cierto? Y la transmite mediante estos dos primeros sistemas para finalmente poder ser percibida por una estructura del oído interno que ya vamos a revisar. Finalmente, pues todo esto se procesa para llegar a nuestro cerebro y pues que allí podamos interpretar esa información. En el oído externo vamos a encontrar pues nuestro pabellón auricular o pues la oreja, listo, y posteriormente pues vamos a encontrar el conducto auditivo externo. Bueno, este va a terminar aquí con una estructura que se llama el tímpano, ¿cierto? Vemos pues la membrana timpánica y aquí pues encontramos muchas consultas de los usuarios que a veces comentan no estoy escuchando bien, será taponcito de cera, ¿sí? Entonces nuestra primera observación cuando hacemos uno de los exámenes que es la otoscopia es pues descartar que haya algún objeto extraño o taponcito de cera que pueda estar allí obstruyendo y provocando pues una pérdida que llamamos por conducción. Bueno. Posteriormente encontramos el oído medio. En este oído medio encontramos 3 huesecillos importantísimos, sí, de conocimiento aquí de cultura general. Son los 3 huesecillos más pequeños que tenemos en el cuerpo y son supremamente importantes, que tenemos aquí el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos pues tienen una función mecánica de transmitir esa onda sonora directamente ya a la estructura del oído interno. Y pues aquí en este oído medio es donde se producen alteraciones principalmente como las infecciones de oído, congestiones que se dan también por esta estructura que tenemos aquí, llamada la trompa de Eustaquio, que es la que nos ayuda a regular presiones, por ejemplo, cuando vamos viajando y que se nos tapa el oído y que nos toca allí hacer ciertas estrategias para poder compensar esa presión. Entonces aquí también pues nos da unas disminuciones auditivas dadas por conducción como tal. Finalmente, en esta estructura del oído interno encontramos otras 2 muy importantes, una auditiva, que tiene que ver con la cóclea o el caracol, pues este nombre denominado por la forma en cómo se presenta, y tenemos otra estructura importantísima también en el área laboral, que es el sistema vestibular o el sistema del equilibrio. Bueno, entonces vamos a ver ciertos impactos de esa salud auditiva, que no solamente tiene que ver con pérdida auditiva como tal, sino con también alteraciones del equilibrio. Bueno, finalmente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez la onda sonora entra por este sistema, nuestro sistema físicamente es el más completo que podemos tener porque la onda sonora entra por nuestro pabellón auricular, se convierte de un sistema mecánico, ¿cierto?, a un sistema hidráulico. Y les digo eso es porque nuestro oído está compuesto por unos líquidos que al entrar en contacto pues, con este movimiento que hacen los huesecillos, los mueve estos líquidos y hace que finalmente en ese oído interno hay una estructura que se llama el órgano de Corti. Allí hay unas células. Esas células lo que hacen es pasar unos pulsos eléctricos hacia el nervio auditivo. Entonces pasa de un sistema mecánico a un sistema hidráulico y finalmente pasa a un sistema eléctrico, pasa los impulsos al nervio auditivo y esto lleva mediante ese impulso eléctrico la información hacia nuestro cerebro para poder ser interpretada. Entonces realmente es un trabajo maravilloso el que hace nuestro oído hasta el cerebro para poder procesar y que podamos realmente comunicarnos y convivir de una manera adecuada para comunicarnos. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces, viene algo importante que se presenta mucho en las empresas y en la parte laboral, es saber qué es sonido y qué es ruido. Y esto es muy importante, por ejemplo, para la amplificación auditiva. Cuando ya una persona tiene una disminución y requiere usar audífonos medicados, ¿cierto? Realmente las asesorías que uno les comenta es, ojo, hay que tener en cuenta porque cuando hay mucha deprivación auditiva, o sea, llevo mucho tiempo sin escuchar y tengo que usar una ayuda auditiva como un audífono, los sonidos al comienzo molestan, ¿sí? Molestan, porque el sonido deja de ser sonido y se vuelve a ser ruido, ¿sí? Porque como ya hace rato no los oigo, mi cerebro empieza a olvidar esa información y pues por ende cuando los vuelvo a percibir pueden generar molestia. Entonces allí viene esa diferencia. ¿Qué es el sonido? ¿Sí? El sonido es esa vibración mecánica, ¿cierto?, que es capaz de producir pues una sensación auditiva y está dada por una onda sonora. Es una onda sonora que tiene unas características físicas pues armónicas, adecuadas, ¿cierto? Se transmite mediante distintos entes o distintos ambientes como son el sólido, el líquido, el gaseoso, pero pues el que nosotros más usamos pues, es el aire. Bueno,
Ahora, ¿qué sucede realmente con el ruido? Si ustedes se dan cuenta en la imagen, ¿cierto? Ese sonido, tal cual así es la onda que se presenta cuando uno lo mira físicamente, ¿a qué se está relacionando ese ruido? Es también un sonido, pero es un sonido que no es deseado, ¿cierto? Y que produce en muchas ocasiones, pues, tanto daños fisiológicos, pero también puede producir daños psicológicos. Bueno, entonces allí es importante que podamos ir relacionando qué es exactamente lo que sucede con esta diferencia como tal. Físicamente, esa onda que se produce allí, de ese sonido, es como una mezcla desordenada de sonidos que no son para nada deseados. Bueno, hay distintas fuentes de ruido y es algo importante que podemos tener en cuenta en nuestro ambiente laboral. Uno podría pensar que el ruido solamente se genera dentro de mi empresa, ¿cierto? Pero hay otros ruidos que también son importantes, como son el ruido exterior. Este ruido exterior es el que está dado, por ejemplo, cuando escuchamos que los carros pitando, ¿cierto? Con el tráfico diario pues aquí estamos ubicados en Bogotá. No sé si hay gente que esté fuera de Bogotá, pero supongo que en muchas ciudades es así. La congestión con nuestro tráfico, con nuestro tránsito como tal. Las actividades, por ejemplo, diarias, si hay manifestaciones, si hay una papayera, ¿sí? Todo eso es ruido externo, ¿sí? Que también pues nos va generando molestia como tal. Ahí está el ruido de las instalaciones, pues en los edificios, ¿cierto? O en las empresas, pueden ser ruidos de los ascensores, de los aires acondicionados, ¿cierto? De la misma luz, entonces eso también genera un ruido. Tenemos el de las máquinas y los equipos, pues que son normalmente, ya dentro de las empresas tenemos impresoras, o si está el teléfono, ¿cierto? Generan también ruido. Y finalmente, pues el de las mismas personas. Nosotros también generamos ruido dentro de la empresa, las conversaciones, si estoy, por ejemplo, tenemos allí un asistente que esté grapando constantemente hojas, ¿cierto? Todo eso pues genera realmente ruido. De este modo pues tenemos aquí una imagen adicional que es ciertos artefactos y su relación con los niveles de intensidad de ese sonido. ¿A qué se refiere pues ese nivel de intensidad? Es la unidad en la que medimos el sonido. ¿Cómo lo medimos? Pues en una unidad llamada el decibel. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿a cuántos decibeles pues estoy percibiendo ese sonido? ¿Listo? Entonces hay unos ejemplos aquí muy interesantes que les quiero mostrar, que son, por ejemplo, una conversación normal. Cuando uno está hablando normalmente con un compañero u otra persona, la relación de intensidad o de decibeles de esa conversación está aproximadamente entre 60 y 65 decibeles. Eso es lo normal. Bueno, en Colombia, ¿cierto? Cuando uno piensa que cuáles son esos límites permitidos para poder nosotros tener una buena exposición a ruido ocupacionalmente hablando, ¿sí? O sea, uno diría, bueno, ¿qué es lo normal? Por ley, y en Colombia la normativa está en 85 decibeles. Bueno, ese es el límite que tenemos para podernos, digamos que, exponer a esa intensidad, pero también hay una relación directa con el tiempo. Entonces, lo ideal es que tenga que ser una exposición máxima de 8 horas, ¿cierto? Sin embargo, ya vamos a mirar la relación que tiene que ver con el hecho de que sea un ruido continuo a que sea un ruido, por ejemplo, intermitente. Bueno, entonces si decimos que 85 decibeles es ese límite allí permitido por ley, ¿cierto? Si se dan cuenta, por ejemplo, artefactos, por ejemplo, como un taladro de mano, ¿cierto? En esas actividades laborales donde hay un taladro de mano, que supera esos 85, si nos damos cuenta, aquí está en 100 decibeles, y tengamos que hacer una exposición con taladro por más de 8 horas, aquí ya podemos ir mirando que esa intensidad supera los niveles permitidos ocupacionalmente, ¿cierto? Y que esa exposición a un tiempo prolongado, pues, nos va a ir propendiendo o dando una lesión auditiva como tal. No hablar, pues, ustedes ya lo sabrán, por ejemplo, de impactos grandes, esas profesiones, por ejemplo, con escopetas, las personas que trabajan en polígono y demás, pues, tienen mayor exposición a ruido porque los niveles con los cuales ellos están expuestos, pues, son mucho mayores. Una escopeta, por ejemplo, está en el nivel de 150 decibeles, ¿cierto? O un impacto, por ejemplo, con pólvora, una bomba y demás que estemos cerca, pues provoca también lesiones, ¿sí? Por intensidades altas a esa exposición de ruido como tal. Bueno, viéndolo así, entonces vamos a mirar la segunda pregunta. ¿Qué medidas de prevención está tomando este empleado para poder proteger su audición?
Entonces, miremos qué nos responden. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo así, lo podemos ir haciendo y pues lo vamos respondiendo durante toda la jornada. Entonces, ¿qué medidas de prevención tomó este empleado del video? ¿Ya están contestando? Ninguna, dice. Todos los que han contestado. Ninguna. Perfecto, exactamente. Ninguna, ¿cierto? Y ya vamos a mirar también con la siguiente pregunta, y es lo que está implicando, ¿cierto? El hecho de no cuidarse con relación a sus relaciones, por ejemplo, sociales, que impactan mediante su comunicación. Entonces ya vamos a ir ahondando un poco en ello. Esta pregunta de qué medidas de prevención está tomando el empleado está muy relacionado también pues, con los factores de riesgo, ¿listo? Es decir, el empleado entra en unas condiciones, pues bueno, que en las entrevistas y demás vamos a revisar qué es importante preguntar para saber si hay alguna exposición o no a ruido o hay algún factor que pueda ser riesgoso para una pérdida auditiva. Pero si el mismo usuario conoce estos factores de riesgo, pues aún más debe tomar medidas preventivas como tal. Hay unos factores de riesgo importantes, pues bueno, la edad, ¿cierto? Nosotros sabemos que con la edad todo se nos va deteriorando, ¿cierto? Entonces, entre más nosotros podamos prevenir esas dificultades allí con la audición, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Con esos ambientes de ruido y demás. Entonces, no olvidar que hay un desgaste natural que tenemos por la edad, ¿cierto? Pero recordemos que por más que seamos jóvenes, igual si hacemos una exposición a ruido inadecuada, esto va a ocasionar una lesión. Las evidencias ya nos han demostrado que están más propensos los jóvenes, ¿sí? Entre los 20 y los 30 años, ¿cierto? A tener pérdidas auditivas que los mismos adultos y adultos mayores. Esto pues debido actualmente a la exposición al ruido que estamos teniendo con altos niveles de intensidad, con los usos de audífonos y actualmente ya está de moda los audífonos óseos, ¿sí? Entonces, la lesión allí, pues es el impacto de esa onda sonora va directamente al hueso. Entonces, al ponerlos en el hueso, los ponemos aquí, casi sobre nuestra articulación, el sonido entra directamente a nuestro oído interno. Entonces, la lesión va directamente hacia esas células que les mostraba al comienzo y más rápidamente, pues se provoca esa disminución auditiva. Ya después vamos a mirar la recomendación si realmente es usar esos audífonos de copa, porque el hecho de que sean más externos va a permitir que esa onda sonora por tiempo demore un poco más, ¿cierto? En llegar hasta ese oído interno. Entonces, el hecho de tener un poquito más de tiempo aminoriza ese impacto que pueda tener allí de lesión, ¿listo? Entonces, son tipsitos que podemos allí tener en cuenta. Pues bueno, ahorita la tecnología nos ha llevado al uso de muchas cosas para nuestros oídos y el trabajo virtual también conllevó con la pandemia a usar también muchos audífonos, pero recuerden que la exposición con un tiempo prudente de pausas que nos ayude como a recuperar esa función que estamos allí teniendo, también favorece. Entonces hay que tomar como estrategias para poder pues, prevenir. Bueno, sustancias ototóxicas, y si ustedes se dan cuenta acá, el personaje o el trabajador del video pensamos en que no hace uso de sus audífonos como tal, pero si se dan cuenta no usó absolutamente nada, o sea, está allí con una máquina, ¿cierto? Pasando unas tablas, ¿cierto? No hace uso ni de gafas protectoras, no hace uso de tapabocas, ¿cierto? No hace uso de sus audífonos, realmente no se está protegiendo en nada. Entonces, si nos damos cuenta, el hecho de la pérdida auditiva no solamente va relacionado con mis agentes de lo que yo expongo mis oídos, lo que yo escucho, sino también con la relación de sustancias ototóxicas. Bueno, esa exposición a esas sustancias ototóxicas que pueden ser los solventes, medicamentos, ¿sí? Hay muchas empresas que usan distintos químicos, pues dependiendo de su labor como tal, pueden provocar alteraciones en la parte auditiva, pero también en nuestro sistema vestibular, en nuestro sistema del equilibrio. Bueno, ¿qué es importante acá? ¿Cierto? Que esa exposición, hay un micrófono abierto, ¿de pronto hay alguna pregunta? Vale, listo. Tranquila, si hay alguna pregunta, no hay problema. Bueno, entonces vamos a continuar. Recordemos que esas sustancias ototóxicas pueden provocar daños por inhalación, ¿cierto? Y por absorción, por ejemplo, en la piel.
eso es otro dato importante. Este trabajador ni siquiera tenía guantes tampoco protectores. Entonces puede que se inhale la sustancia, puede que se absorba mediante la piel, entonces realmente estamos fallando en varios aspectos, pues con este ejemplo del trabajador del video. Bueno, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Digamos que hay sustancias y lo que decimos con la exposición a ruido, realmente no es que, ay, me expuse ya 2, 3 segundos y ya, se provoca la lesión. Para que se provoque la lesión, pues sí requiere que depende de la frecuencia con la cual yo me estoy exponiendo, de la intensidad con la que me estoy exponiendo, de la duración de esa exposición. Hay factores que son importantes allí tener en cuenta, pero pues que tienen que tener muy presentes en el momento en el que se esté pues haciendo esos trabajos como tal. Bueno, traumas, es decir, traumas craneoencefálicos, caídas, accidentes, golpes en la cabeza, ¿cierto? Traumas acústicos, si estuvimos, por ejemplo, en el ejército y pues allí tuvimos que hacer uso de polígono y demás para prácticas y pues ya en toda mi empresa, pues allí tenemos un factor de riesgo para poder pues que nuestra audición esté impactada también, ¿cierto? Antecedentes familiares, ¿cierto? Si en mi familia hay antecedentes de pérdida auditiva, de sordera, pues ahí tengo también un factor que puede estar siendo de predisposición para tener una pérdida auditiva prontamente, ¿no? Y todo lo que es relacionado con las enfermedades metabólicas y otro tipo de enfermedades, como son el colesterol, los triglicéridos, la hipertensión, la diabetes. Entonces, realmente cuando se van a la consulta me dicen, bueno, ¿cómo puedo cuidar mi audición? Pues no exposición a ruido, pero también mi cuidado de la salud, cuidarme el azúcar, cuidarme el colesterol, ¿sí? Todo eso también impacta en la audición y pues debemos también cuidarnos en ese aspecto. Bueno, listo. Bueno, vamos bien. Vamos ahora a revisar los síntomas de esas sospechas de pérdida auditiva y de dificultades en la comunicación. En el empleado, ¿qué vieron? ¿Qué síntomas nos dicen que está perdiendo su audición y que no se puede comunicar? ¿Qué encontraron allí? Y nos han respondido a escuchar a los compañeros que en el momento de socializar escuchaba. Exactamente. También colocaron en el momento de interactuar con sus compañeros, no participaba porque no estaba. Exactamente. Entonces empecemos a ver que hay una relación entre la audición, la comunicación y nuestras relaciones sociales que implican también pues allí una afectación emocional. Miren que parte de lo que sucede con la pérdida auditiva es que las personas empiezan a aislarse porque no se pueden comunicar, porque no entienden la conversación. E imagínense ustedes en sus empresas donde estén allí dándoles una instrucción, donde una tarea específica y no se entienda lo que les dijeron. Entonces empieza a tener unas dificultades que ya vamos a mirar a qué hace parte de esto, de implicaciones no solamente funcional en nuestro sistema, sino también de interacción con los demás. Bueno, recordemos entonces que aquí es importante que miremos que el nivel de ruido, hay dos momentos importantes. El nivel de ruido que es continuo, ¿cierto? Que sabemos ya, todos creo que lo tenemos claro, que provoca ya grados de pérdida auditiva, ¿cierto? Es el ruido continuo. Pero el que es intermitente también, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia? Que el hecho de que haya un ruido intermitente y que haya periodos de pausa, ¿cierto? Donde se interrumpe ese ruido y estemos como en silencio descansando, pues nuestro sistema permite una recuperación. Es como, por ejemplo, lo que nos pasa cuando estamos en un concierto, ¿verdad? Uno como que termina el concierto abrumado, con sensación de oído tapado, plenitud allí, de la exposición que uno tuvo, o si van a una discoteca, lo mismo, pero ya una vez reposa el sistema, vuelven a escuchar. Entonces, el sistema le da la oportunidad de recuperarse nuevamente. Que si provoca lesión, seguramente sí la provoca, eso lo sabemos, pero le damos la oportunidad a nuestro sistema de que se vaya recuperando y que se demore un poco más en darse esa pérdida auditiva. Por eso allí les comentamos, uno de los tipsitos importantes es que cuando ustedes tengan que exponerse y necesariamente usar audífonos, bueno, úsenlos, toca usarlos, pero más o menos la indicación es usar los periodos de 1 hora, reposos de 10-15 minutos, ¿cierto? Para poderlos usar otra hora. ¿Listo? Y lo importante, pues, con control de volumen. Muchos me dicen, pero bueno, ¿yo cómo sé si está bien o no? Si la persona de afuera logra escuchar lo que yo estoy oyendo,
el volumen está alto. ¿Qué es lo difícil cuando uno usa audífonos, por ejemplo? Si va uno por la calle o si está en su empresa donde hay más ruido y conversaciones, pues uno tiene que subir el volumen porque el ruido externo no me deja oír. Por más que queramos controlarlo, pues hay exposición a ruido. Bueno, entonces allí pues hay que ir haciendo esos reposos que son muy, muy importantes. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esto, hay unos efectos que tiene el ruido en dos momentos importantes. Unos efectos que se llaman auditivos, ¿sí? Y seguramente ustedes ya, no sé si lo han vivido o lo han experimentado con otros compañeros. El primero de ellos es los acúfenos o el llamado tinnitus, ¿cierto? Esos acúfenos o esos tinnitus es lo que uno normalmente en consulta escucha al paciente, es que siento un zumbidito, siento un ruidito en mis oídos, siento un pitico, ¿cierto? Y esto pues hace referencia a esos sonidos que se perciben, pero que no vienen de ninguna fuente externa. Es decir, muchas personas me dicen, ven, tú escuchas como un grillito, como si fuera algo, ahí se metió un animalito en la casa o algo así. No, no hay ninguna fuente externa que esté allí generando ese sonido, sino pues es la percepción propia pues de la persona como tal. Bueno, normalmente pues el peor enemigo de esos zumbiditos en el oído viene a ser el silencio. Por eso las personas normalmente consultan y dicen, yo estoy trabajando, perfecto, pero cuando llego a mi casa a acostarme a dormir, es donde yo lo siento, no estoy pudiendo dormir, me molesta, porque está generando, o sea, es su peor momento, su peor fuente allí es el silencio como tal. Bueno, cuando se presentan estos piticos, ojo, hay que tener mucha precaución porque es de los primeros síntomas que nos pueden estar diciendo que hay una lesión auditiva, ¿cierto? En este momento que los estemos presentando, pues bueno, es algo importante saber también, pues todos presentamos tinnitus en algún momento, o sea, todos nos ha, bueno, es parte incluso de la calibración misma del sistema auditivo, ¿cierto? Pero cuando se vuelven constantes, muy recurrentes, que yo digo, bueno, en esta semana ya lo he tenido como 3 veces y tiende a ser como en el mismo oído, llevo un mes y al menos una vez a la semana lo estoy presentando, ¿qué podrá ser? Sí, es importante que podamos hacer una consulta. Bueno, ahora, adicionalmente lo que les digo, no porque ya escuchen un pitico ya tengo que correr, no, todos lo hemos presentado y eso por calibración también de nuestro sistema se presenta, pero pues hay también detonantes, ¿no? Recuerden que el acúfeno es un síntoma, ¿cierto? No es como tal una enfermedad, es un síntoma de que algo nos está pasando en nuestro sistema. Muy relacionado con la pérdida auditiva, pero también puede estar relacionado con otro tipo de factores. Bueno, entonces ahí es importante que nosotros podamos pues, estar muy atentos a ese factor como tal, que es importante consultar. Otro de ellos es el trauma acústico. Entonces, ese trauma acústico pues es definido cuando tenemos una pérdida repentina de nuestra capacidad para oír, ¿cierto? Y pues que tiene mucha relación con sonidos de impacto, ¿cierto? Que están a una alta intensidad, ¿cierto? Y pues aquí va a provocar pues una disminución auditiva como tal. Normalmente estos daños pueden ser de dos tipos, conductivos, porque si tengo una exposición a ruido fuerte, pues puede haber una ruptura del tímpano, entonces la persona dice, se me reventó el oído porque se me explotó una bomba o fue un disparo, ¿sí? Se reventó, puede provocar problemas de conducción, o si no provoca ninguna lesión allí, si lo hace directamente, pues en nuestras células de sonido interno, y pues ahí ya el daño es irreversible. Bueno, te recuerden esa primera premisa que decíamos, lo que se perdió en audición, se perdió. Bueno, entonces sí es importante que lo podamos prevenir. Ahora, otra de los efectos auditivos que tenemos es el desplazamiento temporal del umbral auditivo. Este desplazamiento temporal de ese umbral auditivo hace relaciones, como le comentaba a ustedes, sobre ese evento que fuimos, por ejemplo, a una discoteca o a un concierto, si temporalmente siento una pérdida en mi audición. Sensación de que se me tapó el oído, ¿cierto? Y es por esa exposición que tuvimos en ese momento, pero cuando yo ya hago un reposo, vuelve otra vez el sistema a recuperarse. Bueno, entonces esos efectos pueden suceder también con una exposición a ruido como tal. Hay otros que son ya el desplazamiento ya permanente, ¿sí? Ya no es temporal, sino permanente. Y aquí pues ya es cuando la exposición que es continua a unos niveles excesivos de esos sonidos o de ese ruido como tal, ¿cierto? Ya causan un daño irreversible pues en nuestra audición como tal.
Hay dos conceptos importantes que vamos a revisar, pues la hipoacusia, ¿cierto? Que es ya la disminución de esa capacidad para oír, que está en unos niveles específicos que ya ahorita vamos a revisar, para cuando ustedes pues les hagan sus exámenes y demás y les cuenten, bueno, usted tiene una disminución de tantos decibeles, usted no dice, ah, bueno, eso quiere decir que estoy escuchando bien, es una disminución leve, pues ya que podamos contextualizarnos un poquito más. Y pues realmente en la parte laboral, la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, que esta es la que se caracteriza principalmente en los aspectos ocupacionales, donde pues ya hay una lesión en esas células de oído interno, que tienden normalmente, que yo les digo a los pacientes, la exposición a ruido es en ambos oídos, a menos que de pronto estemos en un call, que actualmente ya también por política se usa diadema bilateral, pero si es unilateral, pues por eso hay que irla rotando entre un oído y otro, para que la exposición sea en ambos oídos balanceada, y si no resultamos con pérdidas en un oído sí y otro no, que no es normal. Mi cuerpo, si mis oídos están expuestos al mismo ruido, a las mismas sustancias, a las mismas enfermedades, por ende lo normal es que nuestra audición disminuya simétricamente, bilateralmente, es decir, ambos oídos deberían estar exactamente igual. Si hay un oído mejor que otro, hay que revisar qué es lo que está sucediendo y pues hacer exámenes más especializados. Hay distintas causas por las cuales pueden provocar esa asimetría o esa diferencia entre un oído y otro. Sucede, por ejemplo, mucho en los conductores, cuando está el conductor, o bueno, nosotros cuando conducimos, que bajamos mucho el vidrio o estamos constantemente con el vidrio del carro abajo, está mi oído izquierdo mucho más expuesto a ese ruido externo, como lo mirábamos al comienzo, entonces pues eso allí provoca que mi oído izquierdo tenga una disminución un poquito mayor a la del oído derecho. Bueno, entonces ahí hay que tomar otro tipo de estrategias para evitar esta exposición allí. Bueno, ahora, hay unos efectos que son extra auditivos, ¿cierto? Y es que aquí viene ya lo importante, que es que esa exposición a ruido no afecta solamente mi audición, sino que tiene otros daños en otros sistemas. Y aunque no lo parezca, así lo es. ¿Qué efectos extra auditivos tenemos? Por ejemplo, hay unos efectos que son cardiovasculares, y diríamos, ¿y por qué? ¿Cierto? Pero hay estudios que han comprobado que durante la exposición a ruidos, ¿cierto? Se produce un aumento en la presión cardíaca y me puede generar hipertensión. Entonces uno diría, no, ¿tienen que ser casos extremos? Claro que sí, pero hay una relación directa ya de estudios que lo han demostrado. Entonces es importante por eso médicamente también estar atentos allí de qué sucede con esa exposición a ruido. Bueno, hay otro efecto que es, por ejemplo, ese aumento de riesgos de accidentes. Y pues claro, como les comentaba, si yo estoy expuesto a ruido, ¿cierto? El ruido no me deja prestar atención, ¿cierto? Me va a distraer de mis actividades laborales, ¿cierto? Puedo cometer errores porque no entiendo lo que me están diciendo, ¿cierto? Si hay una señal de advertencia, hay alarmas que yo no logro percibir, pues estoy allí perjudicando también mi salud y mi integridad, ¿cierto? Si tengo que salir a correr porque se prendió la alarma y no entiendo qué es lo que sucede, pues realmente pues allí también estamos afectando pues nuestro bienestar como tal. Bueno, uno de los que más trabajamos actualmente, que es la alteración de la comunicación oral, y es porque quiero comentarles que una cosa es oír y otra cosa es entender. Muchos de las personas que nos consultan nos dicen, es que yo oigo, pero no entiendo, ¿listo? Y tienen toda la razón, ¿cierto? Mi sistema auditivo puede tener disminución, pero recuerden que de la manera en cómo funciona, si mi oído no percibe los sonidos, mi cerebro no logra interpretarlos. Y el cerebro es como todo músculo que ya sabemos, tiene que ir a un gimnasio a entrenarse. Si yo no estoy recibiendo la información adecuada y no lo entreno, él lo que hace es debilitarse y por ende dejo de procesar la información. Y eso pues va a repercutir en otros efectos como son, por ejemplo, el tener estrés. El estrés se provoca, bueno, el estrés ahorita es la causa de muchas enfermedades, ¿verdad? Pero realmente si yo estoy estresado no me puedo concentrar, ¿cierto? No puedo tener unas buenas relaciones sociales, ¿cierto? Porque no voy a estar prestando atención a lo que realmente sucede en el momento por estar
pensando en lo que no pude comprender, ¿cierto? Si no estoy con las condiciones adecuadas de mi funcionamiento de mi sistema, pues puede alterar realmente tanto mis labores en el lugar de trabajo, pero también mis relaciones, por ejemplo, con la familia, con los otros compañeros, ¿sí? Entonces es importante que realmente pues podamos hacer cuidado de todo nuestro sistema. Bueno, otro efecto importante que hay es el de los trastornos del sueño. Y esto viene muy relacionado, por ejemplo, con síntomas, por ejemplo, que miramos aquí, el de los acúfenos o el del tinnitus, ¿cierto? O nomás el hecho de no poderme comunicar y saber que mi jefe me dejó una tarea, yo no comprendí bien lo que él me dijo, me toca decirle a mi compañero que me explique, o jefe, por favor, vuélvame a enviarme un correo con la instrucción para yo poder leerla, ¿sí? Eso altera, ¿cierto?, nuestros patrones del sueño, y el hecho de no poder descansar bien, pues genera otro tipo de repercusiones allí, que no solamente impactan en nuestra audición, sino en nuestra comunicación, bienestar en general de nuestra salud. Bueno, y pues esto finalmente lleva a unos efectos psicosociales. Bueno, entonces la persona empieza a tener ciertas sensaciones desagradables, ¿cierto? Hay ya unas investigaciones y relaciones directas con el hecho de temas de ansiedad, ¿cierto? De depresión, preocupación. Ese sistema límbico, que es el que maneja nuestras emociones, cuando se activa principalmente en nuestro sistema simpático, que es el que nos da alerta de las amenazas y demás, está en peligro, pues va a generar que nuestro sistema siempre esté con una hormona que seguramente ustedes han escuchado, que es el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, cada vez que nosotros estamos alterados, preocupados, con ansiedad, ¿cierto? Con estas dificultades que pueden afectar nuestra comunicación, nuestro buen desempeño laboral, pues hace que repercuta también en nuestra situación emocional y psicológica. Bueno, entonces es importante que podamos allí pues tenerlo presente. Bueno, hay unos grados de pérdida auditiva que están también por norma, ¿listo? Cuando ustedes pues reciban sus exámenes y lo puedan visualizar, entonces según la Gatizo, ¿cierto? Cuando tenemos disminuciones de menores e iguales a 25 decibeles, decimos que nuestra audición está normal, no hay ninguna dificultad allí, ¿cierto? Podemos oír todos los sonidos sin ningún problema. Cuando ya hay disminuciones entre 26 y 40 decibeles, ya estamos hablando de unas hipoacusias leves. Entonces allí empezamos a tener pequeñas dificultades, y la mayor dificultad empieza a ser en ambientes más ruidosos. Y aquí en adelante la mayor dificultad va a ser en ambientes ruidosos, ¿sí? Donde yo oigo pero no entiendo, principalmente cuando estoy en la reunión, cuando estoy en una llamada por teléfono, cuando estoy viendo, por ejemplo, un video, el televisor y demás, no logro entender, ¿sí? Allí es donde empiezan a presentarse pues más estas dificultades. Tanto con la hipoacusia leve, que realmente tiende a ser mucho más en algún ambiente ruidoso, ¿cierto? Pero ya una hipoacusia moderada y moderada severa, que va de los 41 a los 70 decibeles, ¿cierto? Ya ahí voy a tener dificultades, por ejemplo, para comprender en conversaciones, ¿cierto? En el ambiente ruidoso no logro realmente discriminar esos sonidos, entonces yo digo, yo no sé si lo que me quiso decir esto o fue lo otro. Entonces allí hay que empezar a hacer un llamado de atención para poder acudir al especialista y mirar qué es lo que está sucediendo. Cuando ya tenemos disminuciones más grandes, hipoacusias severas o profundas, ¿cierto? Pues allí realmente ya hay unas dificultades serias de la comunicación. Requerimos ya de unos auxiliares auditivos para poder lograr compensar esta falta de audición, porque nos va a traer problemas no solamente en esa percepción de ciertos sonidos, sino en la comunicación en general. Vamos a requerir ayudas visuales que también compensan todas esas dificultades que podamos tener auditivas. Seguramente ustedes lo vieron en la pandemia. No sé si a ustedes les pasó, muchas personas decían, no, mi problema es porque como estamos ahorita usando todos tapabocas, el tapabocas no me deja oír, ¿sí? Ojo, el tapabocas no me deja oír. Y realmente la pandemia nos sirvió a muchos para darnos cuenta que realmente no es que el tapabocas no me deja oír, sino que mi ayuda visual, el hecho de estar leyendo los labios, estaban compensando lo que yo no estaba oyendo. Entonces, mucha gente logró detectarse su pérdida auditiva en la pandemia por el hecho de hacer uso de estos tapabocas, ¿cierto? Y poder pues tomar estrategias para poder pues mejorar y compensar esas dificultades. Bueno, entonces es importante que podamos tener esto aquí en cuenta. Quiero ahora que interactuemos nuevamente y les voy a preguntar para conocerlos un poco más, no sé
seguramente de diversas ocupaciones, pero ustedes quiero que me escriban qué ocupaciones consideran que tienen mayor exposición a ruido. Pueden ser la suya, tal vez. Se van a sorprender de pronto son muchas más de las que uno piensa, pero ustedes cuáles consideran que son las ocupaciones que más exposición a ruido presentan. Miremos qué nos van diciendo por allí en el chat. Dice producción en fábricas, bares, colegios, temas de obras, construcciones, metalmecánica, tráfico, policías de tráfico y policías de tráfico. Perfecto. Efectivamente, todas esas son las que uno diría alta exposición a ruido. Vamos a mirar cuáles son las ocupaciones con mayor exposición a ruido, a ver si alguno de ustedes está en estas, ¿cierto? Tenemos inicialmente los controladores aéreos y personal aeroportuario, pues sabemos aquí que es una profesión con un alto riesgo de exposición a ruido, ¿cierto? El hecho de los despegues, aterrizajes de los aviones, pues continuamente están presentando estas un factor de riesgo por exposición a ruido. Normalmente está catalogado aproximadamente en una exposición de a 140 decibeles, imagínense. Entonces decíamos que la normativa es 85, pues están bastante expuestos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los pilotos profesionales, llamados Fórmula 1, motos, sí, rallies, pues todo esto, aproximadamente una exposición entre 135 y 140 decibeles también, ¿cierto? Los mineros, ¿cierto? Expuestos también a un alto ruido, ¿cierto? Por su maquinaria eléctrica y demás, pues que hacen uso taladros y pues bueno, todas las perforadoras para estar allá haciendo su labor. Tenemos obreros de construcción, ¿cierto? Como lo decíamos, entonces también el hecho de la maquinaria pesada y demás someten sus oídos a esa exposición a ruido grande. Tenemos los carpinteros, ¿cierto? Uso de los mismos artefactos con una exposición a alta ruido, más o menos entre 120 y 130 decibeles. Otros importantes, DJs, músicos, ¿cierto? Trabajadores en discotecas, están altamente también expuestos a ruido, pues por su labor como tal, más o menos entre unos 100, 115 decibeles pueden estar expuestos. También los que, por ejemplo, trabajan en los conciertos, y todo esto pues hace que sean profesiones que también se exponen bastante. Los jardineros, ¿sí? Los que cortan el césped, con esas máquinas que cortan el césped, hace que también pues allí se expongan bastante a ruido. Carteros, mensajeros y repartidores motorizados, ¿cierto? Con esos desplazamientos que ellos hacen y con ese ruido exterior, pues pueden alcanzar niveles más o menos de unos 100, 105 decibeles, que alteran pues también su audición. Imagínense los profesores de guarderías y los profesores en general son profesionales con bastante exposición a ruido y ustedes recuerden que si están, cuando estaban allá en su universidad y en su colegio, los niveles de intensidad de los chiquis, ¿cierto? Esas educaciones preescolares son duras por los niños constantemente llorando, gritando, pues ahí tienen una intensidad. ¿De cuánto? Pues sí, aproximadamente podemos estar hablando de 85 decibeles, que eso es permitido, pero recuerden que al estar continuo, ¿cierto? Esa exposición, pues provoca también dificultades auditivas. Bueno, los peluqueros, ¿cierto? Los peluqueros, el uso constante de esos secadores, ¿cierto? Más o menos están como en ese límite, entre 85 y 90, entonces allí son menos expuestos como a otras profesiones, pero también a ti. Hay otro tipo de profesiones también, como la que tenemos, que es las profesiones que trabajan en industrias petroleras y demás, pues por el hecho de las máquinas como tal, cazadores, por el hecho del uso de escopetas y demás, pues se exponen también al ruido. Importante trabajadores que estén en el área agrícola, forestal, pesqueros. Y en el área de salud, importante también, nosotros en nuestra consulta tenemos muchos odontólogos con sus usos de sus fresas y además a uno no le gusta, bueno, personalmente la idea del odontólogo es horrible por esa fresa ahí sonando y ellos expuestos constantemente es más difícil. Vamos a mirar ahorita con esos elementos de protección personal. Normalmente uno les recomienda mucho a los odontólogos usar sus protectores auditivos, pero dependiendo del ambiente, una de las dificultades que tienen o que se quejan muchas personas cuando usan los elementos de protección personal es que no entienden, dicen es que me atenúa, que yo no entiendo lo que me están diciendo, entonces pues imagínense,
Y allá el profesional, pues el paciente le va a decir algo, le va a manifestar algo y pues no entiende, o la auxiliar misma le va a decir algo, pues eso a veces repercute un poco en ese uso de esos elementos de protección personal. Arquitectos e ingenieros por las obras como tal. Bueno, entonces si se dan cuenta, prácticamente tenemos muchas profesiones. Hay unas que están pues más expuestas por el uso de maquinarias y continuas que pueden provocar pues un mayor impacto. Sin embargo, todos debemos cuidar nuestra audición, realmente todos debemos hacerlo. Bueno, aquí para traerles unas estadísticas que se muestran ya directamente desde el Instituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional, el NIOSH, donde pues hay unas estadísticas importantes. Ellos lo hacen para cada uno de los empleos como tal, donde cuánto es el tiempo que están expuestos a ruido, ¿cierto? Durante su jornada laboral. Entonces, por ejemplo, aquí un electricista está al 57% de su tiempo laboral expuesto a ruido, es un tiempo pues alto, y los carpinteros un 84%, ¿sí? Y esta es una relación importante porque dependiendo, ¿cierto?, del tiempo, vamos a saber pues realmente cuánto va a tardar ese impacto auditivo, que es lo que viene a continuación para mostrarles aquí rápidamente. ¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo? Sí, esa es la pregunta que se hacen directamente desde la NIOSH, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, hay unos artefactos, normalmente un ruido, un artefacto que esté 85 decibeles, ¿cierto? Por una exposición, tendríamos que estar con ese ruido continuo 8 horas para que empiece a generar una lesión, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, hay otros elementos, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, una motosierra, que es la que está más aquí arribita, ¿sí? Esa motosierra puede estar generando un sonido de 109 decibeles. ¿Sí? Entonces, si yo estoy 2 minutos con la motosierra allí trabajando, con esos solo 2 minutos ya puedo empezar a generar un impacto de lesión en las células de mi oído. ¿Sí? Entonces, dependiendo del artefacto y el tiempo en el que yo esté expuesto, pues se va generando esa lesión. Y la importancia, vuelvo y reitero, de poder tomar esas pausas como tal allí de descanso auditivo. Bueno, para finalizar, ¿cómo podemos proteger nuestra audición? ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí ya les traje los tipsitos, pero como si lo que hemos visto. ¿Qué hay que hacer? Ahí ya les dio algunas pistas, pero bueno, ¿qué estrategias podemos implementar y de cuidado cada uno para poder proteger su audición? ¿Qué nos escribieron por allí tal vez? ¿Qué aprendimos? Mientras escriben que aprendimos, nos están haciendo una pregunta y nos están diciendo, buenos días, una pregunta con respecto a los operarios de máquina de coser. Me imagino que nos quieren preguntar si surge pues algún riesgo con ellos. Claro que sí. Laboralmente, pues si nosotros quisiéramos saber exactamente cuánto es nuestro nivel de exposición a ruido, hay unos equipos que normalmente las empresas tienen, que son unos sonómetros, normalmente son sonómetros, son equipos que las empresas tienen para poder medir los niveles de intensidad a los que está expuesto el trabajador. Entonces, este es un equipo que lo que se hace es que ingresa al lugar donde se está generando la exposición a ruido y él empieza a tomar los niveles de intensidad que está generando la máquina, ¿sí? Recordemos que lo permitido como niveles por ley máximos de exposición a ruido son 85 decibeles. Si llegara la maquinaria a superar este nivel, entonces ahí ya hay que empezar a hacer pues nuestros planes de acción para hacer la protección auditiva. Entonces normalmente pues allí hay unas medidas. Hay distintos tipos de protección, por ejemplo, auditiva. Hay unos que son, por ejemplo, unos protectores que normalmente se usan que son desechables, ¿cierto? Hay distintos tipos de protectores dependiendo de la maquinaria que uno vaya a usar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a usar unos protectores que son desechables, que son como unas gomitas que uno se pone aquí en el oídito, hay que mirar, según la norma, cuánto puede estar atenuando ese protector auditivo.
Normalmente un protector auditivo puede atenuar unos 30 decibeles, es decir, que si mi sonómetro me dice, ay, está usted expuesto a 90 decibeles, es decir, que usted ya está superando ese nivel permitido de exposición al ruido. Entonces debemos usar una protección que nos pueda atenuar más o menos entre unos 20, 30 decibeles. Con eso, si yo estoy a 90, me pongo mi protector auditivo, disminuye esos 30, es decir, que lo que yo ya voy a estar percibiendo, ¿cierto? Va a ser 60 decibeles. Y ya hay que mirar por la norma si esos 60 decibeles pues estarían atenuando de manera adecuada para poder pues tener allí un buen proceso auditivo y comunicativo. Porque recordemos, atenuar no es solamente ponerme el protector y listo, me atenuó, ¿cierto? O sea, me bajó mi audición y me estoy protegiendo, pero si yo no me puedo comunicar, que es lo que normalmente los trabajadores nos dicen, es que si me pongo el protector yo no escucho lo que me están diciendo, entonces prefiero no usarlo porque no entiendo la instrucción. Sí, entonces realmente ya hay protectores que nos dicen, bueno, vamos a atenuar el ruido, pero hay protectores que nos permiten adicionalmente con unos filtros especiales poder comunicarnos, o sea, poder hacer que el sonido ingrese y nos permita comunicar mejor, ¿sí? Eso es importante que se pueda revisar y si pues llega a haber otro momento, se puede hacer en las empresas, ya pues con la persona administrativa y demás, capacitarlos también para entender muy bien cuál es el mejor tipo de protección auditiva, cuáles son esos niveles importantes, pero es una medida que nosotros podemos hacer para poder trabajar allí. Entonces, seguramente con las máquinas de coser, claro, generan exposición a ruido. Si queremos saber exactamente cuánto es el nivel, pues de un sonómetro, para ese caso particular de pronto la persona que pregunta, se podría hacer la medición. En la empresa podrían hacerla y pues allí ya van teniendo en cuenta esos niveles. No sé si allí quedó claro. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Sí, no, supremamente claro. Muchísimas gracias por la respuesta. Acá nos coloca que bajar el volumen, escuchar siempre niveles seguros, alejarse del ruido, usar protectores de oídos. También nos colocaron, porque en ocasiones se perciben unos sonidos agudos y los graves no, o lo contrario. Esto se evidencia cuando se hacen las pruebas de conducción. Nos escriben Ok, acá en el chat. normalmente por exposición a ruido, las primeras frecuencias que nosotros tenemos en nuestro órgano, ¿cierto? Son las frecuencias agudas. Por eso, con el paso del tiempo, las primeras frecuencias o los primeros tonos que se van perdiendo son los tonos agudos, ¿sí? Cuando hay pacientes que dicen, no, pero es que yo escucho los agudos, pero no escucho los graves, ya con un examen con el especialista, una audiometría, ya podríamos saber exactamente qué puede estar sucediendo y cuál es la condición real del paciente. Entonces, en síntesis, y importante todo lo que han comentado, realmente creo que quedó claro el propósito, ¿cierto? Importante que podamos identificar esas tareas ruidosas, es decir, el mismo empleado, ¿cierto? En su lugar de trabajo de identificar qué es lo que genera más ruido, ¿cierto? ¿Qué puede haber exposición? Las máquinas, ¿cierto? Si hay algún taller, ¿qué artefacto puede generar más ruido para poder allí pues empezar a tomar esos planes de acción, ¿cierto? El uso de protección auditiva, obviamente, muy importante, el adecuado uso de esa protección. Hay usuarios que dicen, yo tengo el protector, pero no me lo sé poner. Entonces tampoco sirve que te den el protector si tú no sabes ni siquiera cómo usarlo, cómo debe ser la manera correcta. Es importante que también hagamos como ese trabajo educativo. Reportar esas acciones que vayan a reducir ese ruido en los equipos. Entonces realmente cuando tengamos un plan, poderlo socializar, revisar que efectivamente se cumpla y en caso de tener que mejorar, pues mejorar, ¿cierto? Limitar esa exposición a ruidos fuertes como nos están comentando, ¿cierto? Entonces ya identificados esos artefactos y esos lugares que podamos allí prevenirnos, ¿cierto? De esa maquinaria como tal, o si no es necesario que estemos allí todo el tiempo expuestos, pues realmente poder allí hacer otra labor o prolongarlo, o manejarlo con tiempos diferentes. Bueno, y asistir a los controles auditivos. Recordemos que si algo ustedes sienten que no está bien, hay que acudir, ¿sí? Acudir a hacer el examen. El examen de la manera más objetiva les va a decir efectivamente está sucediendo algo o no está sucediendo y pues realmente les va a poder generar más tranquilidad, tanto para ustedes como pues para sus empresas y demás. Bueno, entonces finalmente como mensaje, quiero decirles que la audición es la puerta de la comunicación. Entonces, es nuestro bienestar, tenemos que cuidarla. Bueno, entonces pasamos de nuestro grito desesperado realmente a la sonrisa de la Mona Lisa
para poder prevenir y pues tener salud auditiva y salud comunicativa. Aquí les dejo unos referentes pues, bibliográficos por si quieren profundizar en algo más, pues que en lo que les pueda colaborar.